En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por iluminarnos con tu palabra, con tu vida, con tu evangelio, por invitarnos en este día a ser más flexibles, a no ser psicorrígidos en el cumplimiento de la ley y que podamos más bien ser misericordiosos como tú lo eres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Les mando un saludo de paz y bien desde nuestra casa de retiros de Zipaquirá, en Casablanca. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbundey de Medellín. Les cuento que un grupo de 25 personas estamos haciendo nuestro mes de ejercicios entre misioneros, misioneras, algún matrimonio misionero también. Y claro, pues estamos orando intensamente, orando por ustedes y también pedimos sus oraciones para nuestra conversión, nuestra santificación. Oramos unos por otros, un intercambio saludable de oración. Bueno, hoy la liturgia de la palabra de la Eucaristía nos propone el texto del Evangelio de Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. Y le he titulado a mi meditación, Señor del sábado. Es la frase final de este texto del Evangelio. Con esta frase termina. Y parece ser que resume la enseñanza que Jesús nos quiere dar en este día. La enseñanza principal, pues hay dos enseñanzas, ahora lo veremos. Nos encontramos en medio de una controversia, una discusión entre Jesús y los fariseos. Porque resulta que los discípulos de Jesús hacen algo que no está permitido hacer en sábado. El sabbat, la ley del sabbat. El sabbat es el descanso judío en la semana. Comienza el viernes por la tarde, al terminar el día, al atardecer, comienza al atardecer y termina el sábado por la noche, a medianoche. El sabbat tiene una amplia gama de leyes que incluyen algunas prohibiciones, lo que no se puede hacer, y algunas tradiciones judías que les obliga a hacer. Por ejemplo, entre esas tradiciones está la cena, la comida especial que hacen, sobre todo el viernes por la noche. Está también la tradición de leer la Torá en la sinagoga o encender las velas del Sabbat, entre otras tradiciones que tiene, que se conservan hasta la actualidad. Y muchos preceptos de prohibición, pues resulta que el sábado es el día de descanso, no se trabaja. Y entonces hay toda una serie de acciones humanas que se consideran trabajo para ellos. Por ejemplo, no pueden cocinar, no pueden manejar un carro, no pueden manejar dinero y por lo tanto no pueden hacer compras, no pueden escribir, dibujar, regar las plantas, recoger frutos o flores, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un montón de prohibiciones, porque todas esas acciones se consideran labores, se consideran trabajo. Y resulta que los discípulos de Jesús están haciendo algo que no se puede hacer en sábado, y es recoger frutos. Pues tienen hambre y pasan por un sembrado
y entonces empiezan a comer de las espigas que hay ahí en ese sembrado. Eso está permitido por la ley, lo pueden hacer, pero no en sábado. El sábado está prohibido. Y entonces, bueno, pues ese es el meollo del asunto. Hay que advertir también que los fariseos son estrictos en el cumplimiento de la ley. Pudiéramos decir demasiado quisquillosos. Se fijan en las pequeñeces y las contabilizan. Además, están detrás de Jesús, observando lo que hace, lo que dice, para señalar sus errores. Hay una envidia, una rivalidad entre Jesús y los fariseos. Por eso le echan en cara que sus discípulos están haciendo cosas prohibidas en sábado. Pero resulta que no solamente los discípulos, es que Jesús hace muchas cosas que están prohibidas hacer en sábado. Y entonces es esta la polémica que está en el fondo. El Señor defiende a sus discípulos y los justifica poniendo dos ejemplos de David, de los sacerdotes, pero más que los ejemplos, lo que interesa son las conclusiones a las que llega o las enseñanzas que nos da ese texto del Evangelio. Primera enseñanza: si comprendieran lo que significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenarían a los inocentes. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los fariseos: sean más flexibles, muchachos, por favor, seamos humanos, seamos más humanitarios, dejen de ser quisquillosos, psicorrígidos, perfeccionistas. Una lección interesante también para nosotros hoy, porque a veces somos como los fariseos. Juzgamos a los demás de forma severa y exigente. Perfeccionismo, legalismo, psicorrigidez siguen estando de moda. Bueno, esa es la primera enseñanza. La segunda, dice Jesús, la última frase de este texto del Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Jesús es el Hijo del Hombre, es un título mesiánico del Antiguo Testamento. Él se lo atribuye a sí mismo: Hijo de Adán, Hijo del Hombre, el Mesías que tenía que venir. Y dice que el Hijo del Hombre es Señor, es decir, dueño del Sabbat, dueño del sábado. En el fondo de la cuestión está el tema de la identidad de Jesús, quién es Jesús, y de su autoridad. Él es no solamente el Hijo del Hombre, sino también el Hijo de Dios. Él es Dios. Él tiene autoridad para cambiar las leyes humanas, para cambiar la ley divina incluso, o darle su auténtica interpretación, porque Él es Dios, Él es el legislador. Y entonces Él es Señor, Él puede hacer cambios en la ley humana o en la ley divina, incluso en la ley divina. Bueno, pues esto es lo que está en el fondo, una gran lección importante para nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús, somos discípulos de Jesús, y Él es Señor del sábado. Él es Señor del sábado. Lo que dice, lo que hace es palabra de Dios, es ley divina incluso, porque Él es Dios, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un beneficio para nosotros. Ya no seguimos las tradiciones judías, ahora seguimos al Maestro, a Jesús, y fuimos liberados del cumplimiento de la ley judaica o de las leyes humanas que ellos establecieron. Tema, por ejemplo, que también se trató en el primer concilio de Jerusalén: si a los paganos convertidos al cristianismo iban o no a seguir el cumplimiento de la ley mosaica, de la ley de Moisés, con todas sus normas. La ley del Sabbat tiene un montón de prescripciones. Pues resulta que en el concilio de Jerusalén se llegó a esta conclusión: no vamos a imponer más normas que las estrictamente necesarias. Y entonces nos liberaron de esa carga. De la rigidez del cumplimiento de una ley que puede ser sofocante. Bueno, quisiera terminar contando algo que me pasa frecuentemente cuando acudo a las Eucaristías y observo los errores litúrgicos que se cometen. A veces son cosas leves, otras veces son verdaderos atropellos a la dignidad del sacramento, sea en la liturgia de la palabra, sea en la liturgia eucarística. Reconozco que como liturgista soy quisquilloso, ¿no? Y a veces soy como estos fariseos legalistas en el cumplimiento de la ley. Me molesta el incumplimiento de las normas litúrgicas. Y muchas veces el Señor, sonriendo, me dice: Ramón, relájate, tranquilo,
tranquilo, sé flexible, sé más tolerante. No permitas que el incumplimiento de las normas litúrgicas te robe la paz y la alegría, que esto es más importante. Examínalo todo y quédate con lo bueno, no te quedes con lo malo. Misericordia quiero, no perfeccionismo, no rigidez, misericordia. Y bueno, les invito sencillamente a seguir a Jesús en sus enseñanzas, como buenos discípulos suyos. Y si se identifican en alguna cosa con los fariseos, dejemos de juzgar, deja de juzgar a los demás de forma tan severa, tan estricta. Sé más flexible, disfruta de la vida. No exijas a los demás el cumplimiento de una ley que puede ser sofocante, asfixiante, incluso a veces en contra del humanismo cristiano. Bueno, buen provecho en la oración, que el Señor los bendiga a todos en este día.